yo lo que me voy a centrar es en el oro, en ese 25% que Sergi hablaba antes. Estoy de acuerdo con algunas cosas que ha dicho, con otras no. Vamos a desarrollar aquellas que creo que son interesantes. ¿Por qué es un análisis forense? Porque no son unas slides y un mensaje que va a estar masajeado, con un sesgo para que vosotros penséis lo que yo quiero que pensáis. A no ser que seáis inversores avanzados en el metal, centrados en el metal, en el oro, lo que sepáis de él os vendrá de mainstream media, del 5 días, o el FT, o el Wall Street Journal, que o nunca hablan del oro, por razones que ahora veremos, o lo hablan de una determinada forma, ¿vale? Entonces eso ya lo tenéis. Yo lo que os voy a añadir es otro punto de vista y juntáis los dos y luego sacáis vuestras propias conclusiones. El mío hay veces que complementa y otras veces anula lo que os viene de otros canales, ¿vale? Vamos allá. Tengo que andar con cuidado con el tiempo, porque las otras charlas que he dado es un tema denso. A mí me gusta. La sección después de ruegos y preguntas era larga y había mucho debate. Hoy no, hoy el formato es diferente, es media hora, entonces en algunas slides iré rápido, ¿vale? Bien, estos son los 5 temas de los que vamos a hablar. No voy a ir a la agenda porque los voy a desarrollar en cada uno de los bloques, ¿vale? Vamos al primero. ¿Dónde se determina el precio del oro? ¿Vale? Cuando hablas con el oro es algo, digo algo queriendo, porque no es una materia prima, desde mi punto de vista, ha sido dinero toda la vida, por eso no tiene un tipo de interés, pues no tiene un rendimiento, porque es dinero. Hasta hace muy reciente, en la historia hasta hace 50 años. Y entonces, es muy rica su historia. Cuando hablas con un dealer o cuando hablas con un numismático, te cuenta historias de galeones, del oro que se ha recuperado en el medio del Atlántico y que lo sacan después de 500 años estar con salitre y está como el primer día, de las cualidades de fino que tiene cada moneda, de la historia, muchas cosas. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿y el precio? ¿Cuáles son las dinámicas del precio? Son expertos que llevan toda la vida, incluso es generacional el dedicarte al oro. ¿No? Yo hablo internet y veo el precio spot y lo que pone ahí. No saben realmente, lo cogen dado. No es como alguien que cultiva café o grano y dice, bueno, este año la cosecha va a ser así, esto va a influir el precio, ¿no? El oro es como algo determinado en algún sitio que luego tú lo utilizas, el precio, ¿vale? Entonces, el precio del oro se determina en Londres, a través de una entidad que es la LBMA, London Bullion Market Association, y en menor medida el COMEX y luego Shanghai Gold Exchange está tomando protagonismo, ¿vale? Entonces, ¿por qué esta slide? ¿Qué quiero deciros con eso? Un activo tan importante como el oro, el precio se determina por unos agentes, unos bullion banks, que son nuestros amigos los bancos, JP Morgan, Goldman, UBS, Credit Suisse, en un mercado OTC, OTC es over the counter. O sea, no son futuros regulados en exchange, son forwards, son contratos privados. El volumen es terrible, son 600 toneladas diarias que luego se compensan con una herramienta que tienen ellos, ¿vale? La producción anual del oro son alrededor de 3.000 toneladas. Estos gestionan 600 toneladas diarias. Imaginaros ya, tener una idea ya del apalancamiento papel respecto al físico que emplean, ¿vale? Así es fácil llevar el precio para un lado o para el otro. Total opacidad, ¿vale? Pero no solo eso, sino que en Londres está el principal ETF del oro, que es el GLD. Entonces, tiene el oro que dicen que tiene, varias cientos de toneladas, la custodia está allí, ¿vale? Y también el Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra no solo tiene oro inglés, de hecho los ingleses no tienen nada de oro, custodian una parte del oro de varios países también. Se especula sobre ello porque los países no son transparentes respecto a dónde tienen el oro. El oro español no está en el Banco de España, una parte, hay otra parte que está en la New York Fed, otra parte que está en Londres, luego veremos por qué eso es así. Y encima el oro no es de la Fed o no es del Banco de España, el oro es del Treasury, es del Tesoro, es nuestro, de cada país, ¿vale? Podríamos exigir algo más de transparencia, no es un tema que interese mucho al periodismo actual. Entonces, tenemos que el precio se determina por un mercado OTC, unos agentes con unos fixings y unas cosas, no vamos a entrar ahí,
la parte física la tienen ahí también, pero se junta con el Banco de Inglaterra y el oro de varios países soberanos, más otro de unos ETFs, y los custodios de todo ese oro son los bullion banks. El custodio del mayor GLD es JP Morgan, por ejemplo, con HSBC. Entonces, hay una amalgama ahí de físico, de oro, con nada de transparencia, y eso es lo que determina el precio del metal en un mercado que no estamos hablando de cacao. El oro es, por volumen y por market cap, solo está debajo de los grandes pares. O sea, ahí veis que el par del euro, dólar, yen, pero el market cap del oro está por encima de la renta variable y de otros activos principales. Entonces, que no es un mercado marginal. Aquí visto desde otra forma, ¿vale? Esto es el oro, market cap, y estos son las top empresas ahora mismo de market cap en Estados Unidos, incluyendo Bitcoin. Pues el oro es 10 veces la suma de todas las de abajo, ¿vale? Entonces, primer bloque que os quería presentar y daros que pensar, ¿vale? O sea, el oro, un mercado con un volumen brutal, con un aspecto monetario que nos afecta a todos, y una market cap, y no sabemos cómo se determina el precio por una especie de arreglo OTC con unos bancos y tal, y tampoco hay transparencia de quién tiene qué, cuánto físico se ha extraído en los trades que hacen diariamente en Londres. Lo dejamos ahí. Segundo bloque, oro y bancos centrales. Si preguntamos oro, la primera palabra que asociamos al oro es banco central, normalmente, la gente. Sí, sé que los tienen en las bóvedas, ¿para qué sirve? No lo sabemos muy bien. Bien, hace poco el amigo Elon Musk recibió un tuit de Zero Hedge en el que le decían, oye, ahora que estás haciendo una especie de audit, de limpieza en Estados Unidos con todas esas agencias que no generan mucho valor añadido, pero que comen muchos recursos, sería bueno que auditaras el oro que hay en la Reserva Federal, que en teoría, en papel, dicen que son algo más de 8.000 toneladas. Entonces, en la ingenuidad de Elon dijo, no, pero contestó, pero si esto seguro que se audita todos los años. Bueno, la última audit que dice Zero Hedge, que se confunden, se hizo en el 74. Pero esa audit del 74 la llamaron que es una audit for show, creo que es la palabra con la que la prensa criticó esa auditoría. Era una auditoría que no auditaron todas las bóvedas, entraban, no dejaron a gente externa que entrara. Entonces, nos tenemos que remontar a Eisenhower en el 53, la última auditoría oficial de oro que hubo en Estados Unidos, el tenedor número 1 de oro. Quizás ahora China tenga más, pero no lo dice. De momento nos quedamos que Estados Unidos es el mayor tenedor de oro. Esto se quedó en nada. Debajo de este tuit hay muchas respuestas y tomas y dacas, y Elon dijo, sí, me voy a poner en el asunto. Hasta que recibió un tac en la espalda, un briefing, le dijeron, con esto cálmate, con otras cosas puedes seguir, con el Doge y todo eso, a esto no. ¿Vale? Entonces, muy bien. Estas son las compras dentro de la sección de bancos centrales. Tenemos que, para ser una reliquia bárbara y todas esas cosas que leéis por ahí, parece que los bancos centrales llevan desde hace 15 años, una década, muy interesados en el oro. Aquí eran claros vendedores, que esto, si lo casáis con las slides de Sergi, en la que decía que tenía volatilidad y que había un periodo de pérdidas, ya sabéis por qué. Porque hay aquí algunos agentes que se desprenden de su oro para calmar el mercado en vez de que siga una tendencia natural. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que lo contrario, los bancos centrales con sus compras presionan al alza el precio del metal. ¿Vale? Y esto es China. China, como veis, un gran acumulador de metal también. Rusia también. India, India es una institución, el oro allí. Los chinos, como siempre, reportan lo que quieren y con las cifras que quieren. Entonces, ¿por qué estos escalones? Porque aquí llevan acumulando mucho, pero un día dicen, bueno, hoy vamos a reportar el oro que tenemos. Y de repente hay un subidón porque dicen que han pasado de 400 toneladas a 1.000, por ejemplo. Y aquí, pues las últimas veces han ido reportando más, cerca del 25, cerca de ahora, más día a día, ¿vale? Hay gente, yo entre ellos, que dice que China tiene múltiplos
del oro que oficialmente declaran que tienen. Yo creo que tiene 3 o 4 veces las 2.300 toneladas que tienen. Creo que probablemente tengan más que Estados Unidos. Porque no solo acumulan por el Banco Central, tienen el SAGE, tienen un organismo, una especie de organismo militar con el que también acumulan. Y la producción mundial de China, que es el mayor productor de oro del mundo, no sale una onza de China. Estos amigos de aquí, y todo su papel, sus ETF, sus Buffett, sus sistema Fiat, lo han intentado mantener. Desde el 2008 ya todo cambió, durante muchos años, suprimiendo esto de aquí, y hay otros que en el otro lado de la valla han dicho, dame todo lo que quieras, que yo este papel de colores te lo vuelvo a enviar a ti. Vale, hasta muy recientemente. Estados Unidos, el oro lo mantenía relativamente, el interés era relativamente bajo, hasta que últimamente, con Trump, luego veremos por qué, ha explotado. Vuelven a querer metal. Bancos centrales todavía en la sección. Cuando a Ben Bernanke y a otros les preguntan sobre el oro, Ron Paul le hizo una pregunta porque estaban en un debate acalorado y al final le dijo, pero bueno, entonces tú dices que el oro no es relevante, no hace falta. ¿Por qué los bancos centrales y por qué Estados Unidos tiene 8.000 toneladas? Entonces hubo un silencio un poco incómodo y dijo, no, bueno, por tradición. Cachondo. Y llegamos a España. España en el 2007, en plena burbuja económica, no hay problemas de déficits, todo boyante, ¿os acordáis? Barcelona, Madrid, yo estaba viviendo en Madrid en aquella época y era... Bueno, y España vende oro. Si fuera en el 2009, cuando lo necesitas, porque te aprieta, necesitas ingresos, pues lo mismo, a Solves en ese día le dieron un toque en la espalda y le dijeron, el mercado está caliente, tienes que contribuir con tu cuota, mandarla a Londres y desde ahí nosotros calmamos y contenemos el precio del metal. No hablo de manipular, hablo de suprimir el precio del metal, luego lo veremos. Declaraciones oficiales, ¿vale? Es muy curioso porque los gobernadores del banco y los presidentes de los bancos centrales están en el cargo, nunca hablan del oro. Es kriptonita para ellos, nunca se habla, es una ley que no puedes saltarte. Cuando salen del cargo, sí. Últimamente Draghi también decía que nunca se le ocurrió vender las reservas de oro italianas, que tienen más de 2.000 toneladas. Eddie George, un gobernador del Banco de Inglaterra también, Alan Greenspan, y Eddie George diciendo que ellos, el Banco de Inglaterra y la Fed, estaban muy activos en contener el precio del oro porque las cosas se estaban desmadrando. Y desmadrando no es que el precio del oro iba a explotar, es que iba a arrastrar a todo el sistema financiero. Entonces, segundo bloque, vamos a pensar. No hablan del oro, la determinación del precio en Londres es algo muy oscuro, opaco, pero los bancos centrales están muy activos y lo tienen en mente y manejan su precio en todo momento, se coordinan vía New York Fed, vía el BIS y ponen los recursos que haga falta para contenerlo. Porque ellos viven de otro sistema, que es el Fiat. Todo el mundo que ha hablado hoy, no, la cartera, esto, los bonos, lo otro. Nadie ha hablado del riesgo de contrapartida. El oro no tiene. El oro vas a un casino, devuelves las fichas y te vas con el dinero. Y eso el casino no lo quiere que sigas con las fichas. El oro sacas las fichas, te sales del sistema. ¿Habéis ido alguna vez al pasado y habéis pensado, hostia, hace 20 años, si yo supiera lo que sé hoy, ¿cuál es el trade que yo pondría en marcha? No, pues yo compraría Bitcoin, tal. Muy bien. No, este es el trade. Entrando en la fase de manipulación y supresión. Estamos en el tercer bloque. ¿Por qué este es el trade? Porque refleja algo estadísticamente imposible. ¿Qué es? En el oro, antes, luego cambió, había 2 fixings. AM, el de la mañana y el de la tarde. Esos fixings determinaban el precio de muchos contratos que había, se basaban en ese precio, ¿vale?
Entonces, si tú hubieras comprado, tú creas un script muy, muy sencillo en el ordenador, compra cuando cierre el fixing del PM, cuando los mercados occidentales han terminado, cómprame una onza y véndela cuando amanezcan en el fixing AM, cuando amanezcan los mercados europeos y occidentales. O sea, te lo quedas overnight. Pues estas son las ganancias que tendrías. Y si haces lo contrario, esto es estadísticamente imposible. No hablo del precio o según si estalla una guerra o todos los tópicos, o si hay mucha inflación, los tópicos que se le asocian al oro. Simplemente hablo de a tal hora compra, a tal hora vende. Y en una tienes unas rentabilidades brutales y en la otra pérdidas. Eso es porque en la franja donde el oro opera 24/7, pues en la franja donde opera, que coincide con el COMEX y con Europa, le dan caña. Luego lo sueltan y los chinos acumulan. No hay otra explicación, esto es estadísticamente imposible. No, compra Apple a las 9 de la mañana y vende a las 10, y hazlo durante 10 años. Pues si la acción va para arriba, bien, si no va, pues no habría correlación ni causación, aquí hay las dos. Número de derivados, esto viene de la Office of the Controller de Estados Unidos, todos son slides oficiales, ¿vale? Y se puede resumir como papel versus físico, ¿vale? Si antes había, en los años 60 y 70, había un organismo que se llamaba el London Gold Pool, que se cerró. Era una asociación de bancos centrales, los más importantes del mundo, que cada uno aportaba una serie de toneladas para que ese organismo contuviera el precio del metal. Y entonces podrían seguir imprimiendo y abusando con el fiat, ¿vale? Pero luego se dieron cuenta, esto hace que mis reservas bajen y yo no quiero perder ese oro, luego es muy difícil recuperarlo. Pero claro, vienen los derivativos y el apalancamiento. Con eso es mucho más fácil. Una onza te cunde mucho más, no tienes que vender un kilo en el mercado. Ese kilo, si lo apalancas 100 veces o 200 veces, como está en la LBMA, puedes desplomar el precio mucho más fácil. A no ser que la gente quiera ese físico, esa pirámide invertida, quitas el físico y todo lo arriba se desmorona. Pues esto es la prueba. El BIS son muy cachondos, en su página oficial dicen que, entre otros servicios, prestan servicios para intervenciones. O sea, que a través del BIS puedes, oye, bájame este precio $20 que se está desmarando la cosa, vale, no te preocupes, lo hacemos desde aquí. Y hay muchos documentos, aquí he cogido solo 2, ¿vale? Esto no sale nunca en la mainstream media. Se esconden los préstamos y los swaps que hacen países entre... La contabilidad del oro es muy especial. En cualquier balance, tú en tus activos tienes activo, oro, y luego préstamos emitidos o crédito. Aquí se fusionan las dos, para que no sepan cuál es el oro físico que tú realmente tienes con un oro que es tuyo pero que lo has prestado, que ese oro nunca va a volver. Entonces lo fusionan los dos. Entonces la contabilidad es muy, muy difusa. Y eso es oficial, es permitido totalmente, no son cosas que hacen que no pasa una auditoría. Los mercados no deben saber sobre nuestras transacciones en oro, dice el Banco Central inglés. A ver, este gráfico. Oro versus ETFs de oro. ¿Cómo puede romperse esta correlación? Aquí, justo cuando hemos visto en esos estreses que había antes. Porque los ETFs no tienen el oro que dicen que tienen. Están en Londres. Son parte de la LBMA. Aquí está aquí el micrófono, vale. Todos arriman el hombro. La boquilla. Yo trabajo en Suiza, resido en Suiza. Fui allí hace 11 años. Y entonces para muchas cosas, por ejemplo, a mí me gusta disparar mucho. Yo y un compañero de trabajo vamos a una galería de tiro que hay en Lausanne y practicamos mucho con todo tipo de cosas. Yeah. Entonces, para eso necesité yo un certificado de penales. Yo soy un inmigrante suizo y necesité un certificado de penales. Y entonces luego te lo expiden, vas a un sitio, para otras cosas también. Esa es la única que me acuerdo ahora, pero otras también. Y entonces te lo dan y para adelante. A JP Morgan no necesita el certificado de penales para ser el
Bullion Bank número 1, para operar en cualquier mercado, para ser el custodio del mayor ETF que hay. Bueno, de hecho yo creo que es lo contrario, que si tu récord criminal estuviera limpio no podrías hacer estas cosas. Esta acumulación y esta cabeza a hombros invertida es para lo que ha pasado ahora recientemente. Aquí son 1.300, ahora el oro está a 3.300, o sea, se ha casi triplicado. Aquí alguien estaba comprando. Comprar oro no es fácil institucionalmente. Nosotros sí podemos comprar una onza, un kilo, aquí y allá. Pero si coges el teléfono, llamas a la LBMA y dices que quieres 10 toneladas, no hay. Entonces esto se hace despacio y los bancos centrales coordinan uno con otro. Bueno, a ti ahora te tocan, porque lo que va el siguiente sistema monetario tenemos que estar preparados, te tocan 10 toneladas, te tocan a ti 5, te tocan y van poco a poco distribuyéndolo. Y nosotros, pues a nuestras cosas, no nos tenemos que enterar de esto. Tenemos que hacer nuestra cartera con bonos y con Apple y con esas cosas. Último bloque. Oro en la prensa. Esta iré rápido porque es self-explanatory, podéis leerlo y ya te dice lo que es. Wall Street Journal y Financial Times son dos periódicos totalmente enfrentados con el metal. Son otras herramientas como JP Morgan que sirven una postura estratégica, porque el oro es así durante 4.000 años, es y sigue siendo la base de un sistema monetario, desde mi punto de vista, aunque ahora nos hagan creer que no. Entonces, eso hay que manejarlo y gestionarlo vía los periódicos, 5 días. Entonces, el oro ya no sirve para nada. Vale, ¿esto cuándo era? Pues esto era en el 22, pues probablemente se ha doblado el precio desde entonces. Y no nos obsesionemos con el precio. La posesión es más importante que el precio. Con eso, ¿qué quiero decir? El oro tenéis que tenerlo vosotros, físico, nada de ETFs, nada de intermediarios. Eliminar ese riesgo de contrapartida. Muchos amigos míos, yo estoy muy diversificado, Unai, tengo el sector Nasdaq, pero también tengo un sector muy defensivo de tal. No, tú solo tienes un asset class, que son acciones. Y encima tienes 4 niveles de contrapartida. Te puede fallar tu banco, el Banco Santander, te puede fallar el broker, que va al siguiente, te puede fallar el exchange, que han caído varios, acordaos del níquel en Londres hace un par de años. Y puede ser que von der Leyen un día diga, oye, que tenemos que arrimar el hombro, como ya empiezan a decir, tenemos que poner en movimiento ese dinero que está parado de los alemanes y tal, que no en las cuentas corrientes, para reactivar. Ese dinero, de momento, es voluntariamente. Este es un clásico de este elemento. Yo le escribí y no me contestó. Yo no soy nadie, pero... En el 2015, el oro desde el 2015 se ha triplicado, creo. Pero bueno, bien hecho. ¿Para qué quieres el oro? La única razón de que tú tengas oro es porque es una mascota tuya, que la tienes en casa. Pet rock quiere decir, aparte que pet rock, el oro no es una roca, es un metal. O sea, bueno, esto es la propaganda anti-oro que cumple su función. Esto es del New York Times. El oro, no, los banqueros centrales nos van a arreglar todo, no hace falta tener nada. Y esto es lo que en el 2015, desde que salió eso de Petrock, lo que ha hecho el metal. Mucho frío. Ahora vivimos en un mundo diferente, donde la liquidez es lo que le arregla todo, déficits. Entonces, claro, normal que el oro refleje eso, ya es muy difícil de contener. Vale. Drawbacks en el oro, sí, puede haber. Y tenía puntero, me pareció ver, ¿no? Quizás este año lleguemos a los 3.000, yo creo que sí, pero la proyección es muy buena desde mi punto de vista. Y estoy de acuerdo con el 25% que decía antes Sergi.
A veces me hacen la pregunta, vale, pero ¿cuánto vale una? He hecho mis deberes y quiero exposición al vehículo, al metal. ¿Cuánto? Digo, si tienes un negocio, saca la valoración de ese negocio. Quita tu home equity también, fuera, de lo que el resto que te quede, el 20%. 25 dice Sergi, también me vale. Vale, bueno, esto ya es más de lo mismo. Otros, el mainstream media decían, no, esto se va a 400 y tal. Esto fue un artículo muy conocido y en todos. Y es curioso porque estos artículos bearish del oro se propagan mucho. Los ves en todos los sitios. Y otros igual de buenos y buenos analistas no tienen tanta difusión. Este tuvo mucha. Bueno, y de aquí, pues en vez de hacer esto, hizo hasta aquí. Vale, entonces es el tratamiento que hace la prensa del metal. Último bloque. Aspectos macro que pueden ayudar al caso del oro, ¿vale? A decidirnos por exposición al metal. El primero es la deuda. O sea, esto bueno, y lo he cortado aquí en el 2024, en el 2022, pero está fuera de control la deuda americana, y no solo americana, todo el mundo. Ahora está reflejando el tipo de interés, así lo refleja. Estamos en un ciclo de recortes de los tipos de interés y el tipo de interés de la deuda en el mercado sube. Y esto es lo que tienen que rolear en los próximos años. Toda esa deuda masiva americana, hay mucho trabajo aquí para hacer, muchas auctions para colocar todo eso. Los tipos de interés que hay que pagar respecto a toda esa deuda emitida. Estamos en una zona no explorada. Vivimos unos momentos especiales, difíciles. Esto es lo que hablaba antes. Es la primera vez en 40 años que en ciclos de bajadas de tipos sube el US Treasury a 10 años, el bono, que no acompaña a las bajadas de Powell. La Reserva Federal recortando y el tipo sube. Esta es una correlación que también se ha roto, no vamos a hablar de ella, no tenemos tiempo. El oro correlaba mucho con el TIPS, ¿sabéis? Con el bono protegido por la inflación, y aquí eso se rompió. Lo mismo, en la misma fecha, 2022. Unas encuestas en Estados Unidos. Estamos en ciclo de guerra, no lo sé, hay gente que está contenida en Ucrania. Yo cada vez veo que, no sé, hay más focos cada vez en Oriente Medio, no lo sé, ojalá me equivoque. No es un mal vehículo para navegar estos tiempos bélicos. Históricamente no lo ha sido. Las crisis cada vez son más recurrentes. No hay unos valles, un periodo en el que, bueno, sí, hay un spike aquí, pero luego ya no. Cada vez hay más y aquí nos esperan otros más. Esperemos que sean contenidos. Las entregas en el COMEX, la parte de la Fed que hablábamos antes como contraprestación a la LBMA, pues también han subido. Hay más interés por el metal. Eso hace que las importaciones de Estados Unidos sean mayores, como hemos visto en la otra slide. Y este es un ratio que a mí me gusta, que es el PIB respecto a la deuda. Y entonces en el 2008, 2007, con la crisis, ahí también hay algo que se rompió y que ahora estamos en tiempo extra, ganando tiempo hasta el siguiente sistema monetario, lo que vaya a salir de él. Es algo que pasa recurrentemente en los siglos. Ahí pasamos de un paradigma a otro. Ahora es el dólar, antes fue el florín, antes no es que tengamos que salir todos corriendo y ir al monte y con latas y no, son eventos que pasan. Lo que pasa es que hay que estar bien preparado para la transición. ¿Y esto es cómo lo ve el mundo? Pues en general solo
las carteras, los portfolio managers, dedican un 1% al metal. Y estoy seguro que de ese 1% la mayoría es un ETF, cosa que no es incongruente. Si tú quieres exposición al metal, tiene que ser siempre físico, porque lo que buscas es eliminar el riesgo de contrapartida. Y esta es la pirámide de Exeter, ¿vale? Aquí tenéis los diferentes asset classes y en el fondo el metal. Tenemos la deuda americana, papel, comercial, commodities. Y un poco de historia. El oro no es algo nuevo, como otros vehículos que tenemos ahora, que dicen que tienen las mismas cualidades y que algunas de las cualidades las copian, sino que hay una cosa que a mí me sorprende mucho, que es cuando una persona coge una moneda, un lingote de oro, lo hablaba ayer con alguien, no me acuerdo, y la tienen, y nunca he tenido oportunidad de tenerla, hay un momento, unos segundos, que es el precio, la densidad o algo que cuando lo tocan, algo les sorprende, es como una relación especial entre el metal, dura pocos segundos, pero es como, se dan cuenta de algo, es como si lo tuviéramos dentro. El oro es algo muy especial. Todo el oro que tenemos en la Tierra viene de una supernova, solo se crea en las supernovas el metal.